Damas y caballeros, Vamos. continuamos con nuestro programa. A continuación tendremos la conferencia El Imaginario 2021 en el Perú, relatos de transformación y prácticas políticas para el acceso al poder. Nos acompaña el doctor en políticas públicas, Víctor Castañeda Guzmán, a quien le pido que vaya compartiendo su pantalla mientras conocemos parte de su trayectoria profesional. Él es CEO y fundador de Castracom del Perú SAC. Economista, máster en Ingeniería y Ciencia Política por la Pontificia Universidad Católica del Perú, máster en Gestión Pública de la Universidad del Pacífico y titulado del Programa de Gobernabilidad de la George Washington University. Posee un doctorado por el IGGP de la Universidad San Martín de Porres y cuenta con estudios de posgrado en Sociología y Transformación del Estado en CEPAL ONU, de Ciencias e Innovación y de Modelamiento Organizacional de la Universidad de Lima. Tiene más de 20 años de experiencia en gestión, ciencia, tecnología e innovación, periodo dentro del cual ha investigado, instruido y publicado sobre transformación del Estado, teoría de las macroorganizaciones y gobernanza digital. Esta última está siendo publicada por Editorial Norma de Bogotá, Colombia, y ha sido funcionario y asesor de instituciones tanto públicas como privadas. Damas y caballeros, entonces, arribando entonces a la conferencia El Imaginario 2021 en el Perú, vamos a recibir al doctor Víctor Castañeda Guzmán. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias a todos. Quisiera saber si se ve la presentación. La vemos perfectamente. Oh, qué bueno, ya. Quería preguntarle a Rosario al interno si se veía, pero nada, muchas gracias. Si se puede ver, yo estoy un poquito lejos ahora de Lima, en Perú. Vine en el transcurso de estos días a justamente apoyar en la solución de estos conflictos que nos agobian en estos momentos por el tema de algunos paros en las carreteras del norte y que, bueno, son parte también del quehacer que nosotros realizamos en el país en apoyo a la policía, en apoyo a ciertos establecimientos del Estado que contribuyen a que haya justamente esta paz social que tanto buscamos. En este pequeño relato de la conferencia que voy a dar, El Imaginario 2021 en el Perú, relatos de transformación y prácticas políticas para el acceso al poder, vamos a interconectar algunos conceptos muy rápidamente desde el punto de vista académico y de la realidad vivida, con algunos escenarios del pasado, del presente, y que podrían darse en el futuro. Y cómo no partimos de ese imaginario que podría ser la vuelta del campo a la ciudad. Obviamente 2.0, algo que durante la construcción de la sociedad como concepto, hecho por el hombre, así como el mundo es un concepto humano, no el planeta Tierra. El planeta Tierra ya sabemos quién lo construyó. No soy ateo, por si acaso. El concepto de mundo y el concepto de sociedad lo desarrolla el hombre. Y es el hombre el que ha hecho esto, donde vivimos ahora y todas las noches, al cerrar los ojos, en sueños vivimos juntos. Pero esta transformación está haciendo un nuevo reloader del campo a la ciudad, un nuevo retorno de lo que hace años produjo en el Perú ese proceso migratorio del campo a la ciudad que genera el primer proceso de urbanización, de industrialización en el Perú, en el gobierno de Leguía, Velasco, Fujimori, como no Alan García y otros que se han venido dando, y ahora con este proceso también de migración venezolana a nuestro país. Pero la ciudad concéntrica no ha cambiado. Seguimos en un escenario en donde la ciudad como punto eje del desarrollo de otras sigue siendo el tema central de esta transformación social. No hemos logrado, y no solamente es la crisis que atraviesa el Perú, sino casi toda Latinoamérica que está cortada por la misma tijera,
tenemos ciudades que no han podido romper esa polarización de ser ciudades centro o ciudades eje de otras y darle vida a otras localidades que puedan también generar a través de su acceso por medio de vías de comunicación su propio desarrollo. Es así que en el imaginario de que esto se hubiese podido dar, ¿no? Hubiéramos logrado ese concepto tan importante y aristotélico a la vez de la isonomía social, que corresponde a referirnos hacia ese triángulo isósceles de lados iguales, que sería el lado más importante de la política, la democracia, que si bien a cabo no nos ha podido, no se nos ha podido brindar, ¿no? Por igual a las diferentes clases sociales, es el camino que hoy busca nuestro país y toda la Latinoamérica en esta parte del continente. Entonces, el primer paso de esta fase de ciudad concéntrica que no se dio, sería hacerlo real a través de redes de transporte, ya sean transporte terrestre, ferroviario, carreteras, ¿no? O líneas aéreas que son hoy en día únicamente en esta parte de nuestro territorio copadas por una gran aerolínea, ¿no? Eh, chilena, ¿no? Que no tiene absolutamente, no tengo ningún reparo con eso, pero creo que deberíamos también tener otras más aerolíneas. El tiempo de la pandemia no nos ha ayudado, pero es una forma de romper esto. Yo ahorita, por ejemplo, estoy varado en el norte, debería regresar hoy en la noche a Lima y no puedo. Los vuelos están sobrecargados, ¿no? Y la situación nuevamente se ha complicado en el norte producto de esta toma de las carreteras. El segundo paso sería, en el imaginario, incluir a personas en el centro de la transformación, ¿no? Si bien lo hemos hecho, todo esto, producto de la pandemia, se ha resquebrajado, se ha detenido, ¿no? Ha sido vulnerado. Los centros de transformación que tenemos en todo el Perú por parte del Estado, y en combinación también algunos en el sector privado, llámese los CITES, al año 2020 no han pasado de esta estadística y creemos que esto va a ir descendiendo porque ya lo ha dicho nuestro actual presidente, el doctor Francisco Sagasti, que el presupuesto para lo que es ciencia, tecnología e innovación se ha reducido en un 20%. Sin embargo, esto que estuvo caminando y la secuencia del empresariado spin-off, tanto en Cajamarca, en Tarapoto, en el centro del Perú, Huancayo, que son productores netamente de los comestibles de la ciudad capital, se han visto detenidos, ¿no? En su producción. Y empresas del tipo spin-off que generan un derivado, un componente importante en la producción de ese producto envasado o manufacturado ya, producido con mano de obra relevante, como llámese productos lácteos, ¿no? Tenemos derivados muy exquisitos en estas partes nortes del país donde está el yogur, el marján blanco, la mantequilla, el queso, ¿no? Están siendo mermados en su producción. Por otro lado, el tema artesanal, el tema de algunos también derivados, valga la redundancia, de la producción marítima, como el pescado, se están viendo retenidas y el tema del vino es importante rescatarlo porque también ha sufrido grandes pérdidas en el centro y el sur del país. Nuestra reconstrucción en el imaginario social del Perú y cultural, específicamente, lo tenemos cargado de una gran variedad de nuestros productos ancestrales y típicos de esta región, que no podemos rescatarlos. El tema de la pandemia y ahora el tema de esta crisis de transporte que ha afectado justamente a estas zonas, está impidiendo que pueda comercializarse y pretende esto continuar
por lo largo de esta semana, ¿no? Está impidiendo que esto pueda fluir a nivel nacional. Entonces, este proceso que iniciamos con el IPP hace algunos años, en donde hemos venido transformando la sociedad a nivel de pymes y MIPES, está sufriendo ahorita, en estos momentos, un posible colapso. Un posible colapso que hay que rescatar, hay que transformar, porque esto no se va a dar con la velocidad que se ha venido dando. Teníamos ahí el tema del CUI, que ya había entrado en un proceso de transformación para poderlo distribuir en las cadenas de supermercados, también se ha visto detenido. Y este círculo virtuoso entre el CITE, el CONCITEC y el INIA, en colaboración con algunas instituciones del mundo, ha sido también detenido y impactado fuertemente por el tema COVID-19. ¿Qué hacer ante esto? Porque se nos vino el tema también de la crisis del medio ambiente. Estamos fuertemente contaminados, ¿no? Si ustedes viesen las fotografías que yo pretendía poner hoy como para actualizar esta presentación, de acá de un distrito muy importante llamado Leonardo Ortiz, que está totalmente lleno y copado de basura sin recoger, sería increíble las fotos que hubiesen publicado. Tenemos también la contaminación de nuestros ríos, la polución y crisis del medio ambiente en las zonas de minería ilegal, la muerte de nuestros peces en la Amazonía y en la costa, delfines encontrados varados en las playas de Pimentel, aves intoxicadas con la contaminación plástica que hacemos. Todo esto que se ha venido complicando en estos momentos agrava la situación política de nuestro país. La contaminación visual es infrahumana en la capital y en otras ciudades. Y tenemos también problemas con el tratamiento de aguas en el oriente y en el oriente o selva peruana. Esto que ha provocado que ONGs y grandes instituciones internacionales entren a ver este problema, ha hecho que por primera vez hayan compañías extranjeras purificando el agua en estas zonas. No lo sé, no lo tengo todavía el dato muy claro, si es por concesión, por cuántos años, eso es información relevante de estos últimos meses. Pero todo esto se vino, como les mencioné, se vino abajo, justamente, y valiéndome de este cuadro de Eugène Delacroix, portada del libro de Los Miserables de Víctor Hugo, en donde se ve en el fondo a esta mujer libertaria con un niño millennial que podría representar en estos años o en estos meses a estos jóvenes que han hecho la famosa estampilla o acuñamiento de esta frase jóvenes del milenio, que no me parece una frase que también la merecerían otras personas que han dado su vida por nuestra patria. Representa pues el inicio de una transformación en el imaginario Perú del 2021. Y eso inicia con el caso Lavallato en el año 2017, el cual nos deja al Perú un forado de 2 puntos en el PBI. Para que ustedes tengan idea, un punto de PBI equivale a 4.000 millones, perdón, a 2.000 millones de dólares. ¿Ok? 2 puntos en el PBI equivaldría a 4.000 millones perdidos. Uno por el caso Lavallato y el otro por el fenómeno del niño que ingresa al Perú justo en el año en que don PPK asume el poder. Y esto provoca una crisis tan grande, no solamente en el Perú, sino en toda Latinoamérica, que otros países supieron solucionarlo a sus maneras, ¿no? En Chile, por ejemplo, se hizo una reunión parlamentaria y en asamblea se definió no tocar el tema hasta el 2030. En Bolivia, donde también llegó el caso
a grados altos de corrupción. Evo Morales decidió soslayar el tema y considerarlo no en la agenda pública, no considerarlo en la agenda pública. En Colombia, peor aún, mataron a todos los testigos. Y el Perú, pues, como que ha sido el abanderado de dar el ejemplo, entre comillas, de cómo se enjuició y se hizo persecución a 4 presidentes involucrados. Y esto obviamente está sirviendo de ejemplo a países en Latinoamérica que no quisieran esto les pase a sus mandatarios. En primer lugar, porque es una vergüenza, y en segundo lugar, porque eh, es demasiado sufrimiento, no solamente para el país, sino para las propias familias de estos presidentes que ya sabemos lo que están pasando. Seguido a ello, tenemos la crisis de el señor presidente Martín Vizcarra, que a manera de reflexión, de pintura de brocha gorda, no de pincel, simplemente vamos a decir que su crisis política se genera no por el haber cerrado el Parlamento, no por el haber eh, ninguneado y enfrentarse a todos los congresistas, sino por 2 cosas que son los hechos fundamentales de su caída. La pésima crisis que manejó ante el COVID-19 y las supuestas investigaciones de su participación en el Club de la Construcción. El Club de la Construcción, para los que sabemos y desde nuestro país estamos familiarizados con el tema, pues son las empresas constructoras que se turnaban las más importantes obras de construcción a precios exorbitantes para licitar con el Estado y hacerlas ellas en turnos. Si ustedes pertenecían al Club de la Construcción, construían la carretera el que había salido por sorteo la primera vez, luego el segundo, el tercero, y así se turnaban hasta cumplir con un determinado paquete de obras. Y esto que aparentemente ya se va a poder comprobar muy pronto, fue lo que finalmente inicia su destitución porque el Parlamento lo siguió y lo siguió. La crisis, como les decía, del COVID, que se manejó muy deficientemente, ya no fue un imaginario, fue algo muy real, un daño causado a la sociedad que, como se dice por acá, si no hubiera sido por la famosa contagión del síndrome de manada, esto no hubiese parado. Luego don Manuel Merino asume el gobierno constitucionalmente, como manda la Constitución, y desarrolla la crisis política más grande por la que ha atravesado el Perú en estos tiempos. Una crisis donde ni él mismo se imaginó seguramente iba a llevar a este episodio tan dramático que estamos pasando en la política y sociedad peruana en estos momentos. Nuestro actual presidente, yo lo llamo científico, a Francisco Sagasti, a quien respeto y conozco, es un liberador conservador con una ideología clara de los liberales conservadores en asuntos sociales, le gusta combinar lo ético con lo económico, pero el equipo que tiene no es el mejor. Y no porque no haya podido llevar el mejor, sino porque no tiene muchos amigos, por lo menos en la política. El otro punto crítico es que es elegido por una minoría parlamentaria. No fue la mayoría parlamentaria la que lo elige, sino fue una minoría que se impone a la mayoría. Y eso es algo no visto nunca en política. Es un caso sui generis, porque siempre la mayoría es la que pone.
Y también no es un caso en donde la Constitución haya resuelto este procedimiento hacerlo de esa manera. Esto ha sido resuelto por los especialistas parlamentarios, obviamente con una mesa presidida por la bancada morada. Entonces empezamos a mirar de nuevo hacia el tema de cuidar el voto, ¿no? Como ciudadanos, nuestro imaginario es ahora cuidar el voto, y en ese sentido, el papel para el 2021 central lo tiene la OMPE, a la cual se le viene recomendando leer estos tres libros: The Crisis of Democracy, de Huntington, Crozier y Watanuki, tres científicos sociales de la década de los 70, que en este libro narran y describen la crisis de la democracia de aquí de los 70 a 50 años, casi por este periodo en el que estamos. Y ellos sugieren, avisoran que esta crisis en el imaginario de los 70 iba a estar posicionada en la incapacidad de los gobernantes por gobernar el Estado. Y es justo lo que nos está pasando. Entonces, Yassi Brennan, casi 50 años después, perdón, son 40 años después, escribe Against Democracy, ¿no? Un libro donde habla de la generalización del síndrome de la fatiga de la democracia en muchos países del mundo, en especial de Occidente, y advierte los problemas que la democracia iba a tener si no resolvíamos el tema de la manera en que se daba el voto. Algo que ha querido opacar en los Estados Unidos Donald Trump con el tema del voto por correo, que es, yo creo, donde debería apuntar. Ha dicho que no lo va a hacer, pero que hubiera sido lo ideal. Nuestro querido amigo y politólogo también, Piero Corvetto, jefe de la OMP. Luego vendría Against Elections, ¿okay? También otro importante texto, ¿no? Donde se toca cómo es que se deben llevar a cabo este tipo de elecciones. Entonces, la fuente del imaginario peruano debería ser la constelación de nuestro pueblo ancestral. No lo he puesto en signo de interrogación porque pensé que podía explicarlo esto, que es un poco complejo, pero que no va a ser difícil delinearlo, sino que siempre que nosotros hemos tenido problemas, buscamos a papá o buscamos a mamá. Y en ese sentido, en la fuente del imaginario peruano actual, deberíamos buscar a esa constelación de nuestro pueblo ancestral, porque aparentemente lo hicieron mejor que nosotros. Y quien se ha encargado de estudiar en los últimos años el tema de la constelación del presente, mirando al pasado y caminando hacia el futuro, que es nuestra conocida socióloga Silvia Rivera Cusicanqui, boliviana, habla de que caminar hacia el futuro desde el presente, mirando el pasado, significa mirar a nuestros ancestros y qué hicieron bien. Y teniendo ese marco teórico como políticos, podríamos mirar qué futuro queremos para nuestros próximos millennials, o post-millennials, si los quieren llamar ustedes de la mejor manera. Entonces, la constelación del imaginario futuro del Perú debería ser la constelación de mirar el pasado. Creo que ayer hubo una conferencia de esto por la noche, no la he podido ver, pero debe estar ahí. Yo les sugiero que la revisen, del profesor colombiano, no recuerdo ahorita el nombre, pero la vi, me pareció sumamente interesante, y que trata también este tema desde la mirada de Silvia, pero ahí está Silvia Rivera Cusicanqui, que desarrolla este tema como para darle una firmeza de autonomía y no colonialidad epistémica del pensamiento eurocéntrico que se apodera de nuestra sociedad luego de
instaurada la República y que engendra muchos de estos síndromes de corrupción y que generarían finalmente problemas sociales en el Perú. Ella dice, regresemos a mirar el pasado bajo el concepto de constelación y agarremos un punto de anclaje ahí para relanzarnos en la construcción de una nueva sociedad de futuro. Y no lo veo tan mal, porque quien se considere peruano, sea blanco, mestizo, cholo, negro, chino, tiene en sus genes a un indio cautivo dentro suyo. Y no lo podemos negar. Esto que plantea hoy Silvia, también lo planteó en 1940 Walter Benjamin, ¿no? El famoso filósofo alemán judío, que decía dentro de una de sus obras, la imagen dialéctica debe ser aquella que conversa con todos los tiempos. Y eso es el concepto de la fotografía que él toma de una bala que atraviesa un espacio y un tiempo, y donde dice que esa velocidad y esa trayectoria que tiene esa bala debería ser con la que los científicos sociales y políticos deberían manejar los gobiernos, mirando el pasado desde el presente y caminando hacia el futuro. El concepto de constelación en el escenario 1 podemos ver que puede ser mirar el pasado a nuestros incas, lo que no debemos hacer del virreinato. En la constelación 2, mirar el presente o estar en el presente, mirar los conceptos de nación y república. Y en la constelación futura, mirar el futuro, mirar el transestado y el mundo millennial, que es el mundo de estos jóvenes que quieren al Estado en la palma de sus manos, que es ese smart, ese celular. No me digan que ustedes conciben o creen que uno de estos niños tiene dentro de su cabeza el ir en unos años a seguir haciendo cola o línea en algún banco para pagar algún servicio. Ellos lo quieren tener todo en el celular. Y entonces el Estado se tiene que virtualizar, se tiene que meter ahí. Y ese Estado nos los van a pedir, nos los van a empezar a reclamar el 2021. Como conclusiones, quiero mencionar, no quiero ser pesimista, raudo en esto, pero sí lo he investigado y creo que soy una voz autorizada en esto, que los enfoques de gestión pública con las que el Estado nos ha venido dominando, porque el Estado es un ente coercitivo, de dominación, usa la fuerza, en una definición weberiana, y lo sigue siendo, han fracasado. Ha fracasado porque lo estamos viendo con estas huelgas, con esta explosión de conflicto social que ahorita se está dando y se ha venido dando en Latinoamérica desde hace un año, fuertemente. Un año no es nada en el tiempo cósmico, en el tiempo histórico. Quiere decir que esto tiene para rato todavía. Y estos modelos de gestión pública han fracasado. El modelo weberiano, que es premoderno y autártico, el modelo postburocrático también, el modelo de la nueva gestión pública ni se diga, o sea, ya ha sido sobrepasado, fue sobrepasado por el modelo de gestión pública por resultados. Y entramos este 2021 a un nuevo escenario de un modelo que lo vengo hablando ya hace cierto tiempo, denominado el modelo de gobernanza por cogobierno o gobernanza participativa. Tenemos que dejar participar a la sociedad civil. Si la sociedad civil, como lo está haciendo ahora el Colegio de Ingenieros, con esta importante legión de profesionales y científicos que se han venido virtualmente a dar estas conferencias, no vamos a salir del hoyo. Tiene que haber participación de la sociedad civil a través de sus gremios. Eso es lo único que nos garantiza darle sostenibilidad a la gobernabilidad del país. Algunos de los factores claves
para este nuevo entorno el 2021 son que cerca de 4.000 millones de personas de las zonas rurales del mundo en regiones de desarrollo se integran a la población urbana cada vez más rápido. 20% de la población mundial estará ocupada en actividades primarias y un 80% en actividades secundarias del sector productivo. Los empleos tradicionales se transforman en empleos de tiempo parcial, o sea, va a haber una reducción del trabajo y ustedes no tienen ni idea del impacto que va a tener eso, que ya lo está teniendo. O no se han ido a la virtualidad laboral casi todos los del sector público. Contingentes profesionales se mantendrán fuera de sus mercados laborales y viajarán al extranjero a ocuparse de plazas laborales en otros países. Si yo tocase en este momento el problema de la educación en el Perú, lo único que les podría decir es que si no hacemos algo para solucionar el problema de estas universidades que tienen que licenciarse rápido, para el 2030 vamos a tener que importar colombianos, chilenos y tal vez de otros países más, ingenieros, científicos, para que hagan el trabajo que deberíamos hacer los peruanos. Porque las universidades no se van a dar abasto de generar la demanda de profesionales para el desarrollo productivo del país. Los sistemas expertos e inteligencia artificial reemplazarán, por otro lado, esta mano de obra directa en todas partes del mundo, y no estamos ajenos a eso. Y países, obviamente, sin liderazgo político son posibles centros de nuevo coloniaje imperialista en el mundo. Gracias a Dios, nosotros tenemos un pasado histórico, tenemos un concepto de civilización introducido en nuestro ADN, no se nieguen a reconocerlo. Sé que a nadie nos gusta que nos digan indio, preferimos que nos digan inca, pero no indio, pero querramos un poco a ese indio que tenemos dentro. Es realmente lo que nos va a dar ese caparazón para poder pasar esta crisis que estamos atravesando. Y finalmente, la participación de la mujer es clave en política este 2021. Creo yo que si la mujer no toma ese papel transformador en la política, y que lo está dando con la asunción ayer de la presidenta del Poder Judicial, yo creo que debemos darle gracias a Dios que esto está dándose poquito a poco. Primero lo asumió Marianela Ledesma con el Consejo Nacional, y ahora lo está dando con el Poder Judicial otra mujer, y yo creo que en esa ética pública vamos a seguir buscando nuevos rostros. Creo que la mujer va a ser, en el imaginario 2021, el eje central de la transformación en nuestro país. Las olas de transformación del Estado van a seguir siendo la ciencia política. Creemos que los políticos van a empezar a mirar a la ciencia política como lo que es, como ciencia, y van a ser menos improvisados, sobre todo después de estas crisis que ellos mismos han generado. Es decir, los políticos han hecho de la política la forma de resolver los problemas de la política y no los problemas de la gente. O sea, nosotros como ciudadanos nombramos políticos para que resuelvan nuestros problemas, de nuestros pueblos, de nuestras comunidades, pero no se han dedicado a resolver los problemas que ellos mismos generan con la política mal hecha. Y entonces, en estos momentos se va a poner mucho en boga el tema del uso de la ciencia política como ciencia. La administración pública se va también a modernizar, se va a transformar con el uso de la tecnología, y obviamente la innovación va a caminar rumbo a darnos un nuevo concepto de nación, en un proceso al 2040 denominado Trans-Estado. Un Estado en proceso de transformación. Va a durar, esto no va a ser de un día para otro, va a tardar, pero finalmente vamos a acabar llegando a ese lugar. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, doctor Víctor Castañeda Guzmán, por este enfoque de cambio que nos ha brindado, todo lo que tenemos por delante, los desafíos futuros que más que futuros son casi presentes, ¿no es cierto?, para enfrentar los nuevos tiempos que estamos viviendo, estos tiempos tan acelerados, y nuevamente, y tal como venimos recalcando en todas las ponencias, estar a la altura de las circunstancias. Queremos agradecerle especialmente porque sabemos que no está en Lima y sabemos que ha sido un trajín de algún modo que usted se pueda comunicar para brindarnos esta conferencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Paola. Felicitarte, he podido seguirte en estos días, he visto también tu trabajo y me encantan esos comentarios que has hecho, y también por intermedio tuyo saludar a todos los ingenieros que han participado en este importante evento, y al CIP, cómo no, agradecerle por la invitación. Muchas gracias. Muchísimas gracias igualmente por su presencia y por sus palabras.